Mi nombre es Erika Bustamante y al socializar con mis compañeros los elementos de competencia de la unidad correspondiente a este curso, pensamos entonces que la educación, como derecho fundamental de cada uno de los individuos que la conforman, no puede existir una sociedad sin individuos o grupos de individuos que la integren. Por lo tanto, es condición necesaria para tener una sociedad educada. La educación debe tener unos fines individuales que en su conjunto sean en última instancia los fines sociales. Es así como el artículo 67 de la Constitución Política de Colombia define la educación como, abro comillas, la educación tiene una función social, es un derecho de la persona. Con la educación se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura, cierro comillas. Entonces, la responsabilidad de educación está a cargo fundamentalmente de la familia, apoyada por la escuela y la sociedad, instituciones donde se desarrollan los fines educativos. Por lo tanto, la familia y su contexto social influyen decididamente en la formación de los niños y niñas en primera infancia, luego de que se hagan conscientes las necesidades del individuo mismo y de su entorno. Otras instituciones ponen al servicio sus saberes educativos para satisfacer estas necesidades. Pero ¿cuál es el perfil y el rol docente o qué competencias debe de tener? El docente, como actor comprometido con el proceso educativo, es el principal llamado a establecerse como ser integral desde su formación teórica, sus desempeños y sus actuaciones, pues se constituye como modelo para sus estudiantes y para la sociedad, toda vez que en la relación pedagógica el alumno mira al buen maestro como un referente de comparación de sus propias posibilidades. Por eso, tanto el perfil como el rol que asume fundamentado en sus competencias debe buscar, desarrollar y fortalecer los aprendizajes básicos en sus estudiantes, como son el aprender a hacer, aprender a hacer, aprender a aprender y aprender a convivir desde la conjugación y la vivencia de sus compañeros. En toda esta gama de responsabilidades que tiene el docente, consideramos que hay un liderazgo y unas clases de liderazgo, pero es importante primero definir qué es el liderazgo como actividad y proceso de grupo, como tipo de personalidad, como la capacidad de provocar obediencia, como conducta, como forma de persuasión, como relación de poder, como instrumento para el logro de metas grupales, como resultado del proceso de una interacción, como iniciación y mantenimiento de la estructura del rol. Es así como se puede notar que existen múltiples formas de contemplar el liderazgo, pero lo más importante es nosotros definirnos como qué clase de líderes somos. Por ejemplo, ¿somos autocráticos, democráticos, líder de consejos, participativos, autoritarios o transformacionales? Consideramos entonces que desde el punto de vista del perfil para una sociedad cambiante, tenemos que ser docentes líderes que establecemos metas y objetivos en el intento de hacer a un seguidor otro líder. Ahora bien, ¿cuál es la tarea del docente? Pues la tarea del docente entonces sería ir más allá de transmitir el conocimiento. Es así como el líder educativo cumple el papel de propiciar, iniciar, planear, conducir el cambio. Líder transformacional tiene que tener disposición y vocación hacia la educación. Es así como se acaba la época en que la educación era el escampadero de muchos o unos junto a otros agentes tradicionales. Es causa y efecto de las decisiones y actuaciones de quienes formamos parte de esta sociedad. Y por eso pensamos como grupo que la particular contribución de cada uno de los profesores contribuirá al desarrollo de las personas y con ello a la transformación de nuestro entorno social. Es por esto que vale la pena comprometerse. En efecto, todo profesor debemos ser líderes, ya que en el ejercicio de la función docente tiene que actuar sin demora, cuando ha tomado conciencia de la necesidad de cambiar la realidad en que se desenvuelve, llegando así entonces a pensar que los fines sociales de la educación, su utilidad, la relación estrecha entre escuela y comunidad y la institución educativa como microsociedad, nos convoca a todos a hacer una autoevaluación y cuestionarnos acerca de la clase de líderes que podemos ser, con posibilidades múltiples para transformar e impactar la sociedad desde un quehacer significativo que dé cuenta no solo de nuestra preparación profesional, sino, y lo más importante, nuestra preparación personal para poder alcanzar los objetivos deseados.
Buenas noches, mi nombre es Juan Carlos Cano Rincón, soy estudiante del curso Proyectos Educativos y a partir de este momento voy a hablar sobre el elemento de competencia número 1 que tiene como título Noxiología del docente. Antes de empezar a dar entonces mi apreciación sobre los elementos más importantes de este título, quiero empezar entonces explicando qué significa la palabra nociología. La nociología es parte de la filosofía que estudia los principios, fundamentos, extensión y métodos del conocimiento humano, es decir, el conocimiento que nosotros los seres humanos podemos adquirir es nociología. Y por eso entonces es importante, sabiendo esto, entender que el docente también tiene su propio conocimiento, es decir, su propia nociología. A lo largo de la historia, al docente se le han asignado diferentes roles en la sociedad. Veamos en este momento 4 roles de ellos. Primero, el de transmisor del conocimiento. El segundo ha sido el de animador. En un tercer momento se le ha asignado el rol de supervisor o generador del proceso de aprendizaje. Y por último, que es uno de los roles actuales que se le da al docente, es el rol de investigador. Entendiendo lo anterior, nos damos cuenta entonces que podemos evidenciar en los diferentes modelos pedagógicos como el inicial, el tradicional, el conductista, el romántico y el social, como desde las diferentes corrientes el docente ha tratado desde la pedagogía que tiene de transmitir ese conocimiento apoyado en los modelos pedagógicos. Eso ha sido muy importante, puesto que permite que el docente entonces entienda que su papel es un transmisor del conocimiento, pero no nos podemos quedar en el sentido tradicional, sino que por el contrario, debemos entender que la sociedad hoy necesita de un docente que no acoja solamente un modelo pedagógico, sino que por el contrario, sepa involucrar de una manera holística los diferentes modelos para que, partiendo de las necesidades del grupo, del aula, de la institución educativa, pueda entonces entregar un conocimiento que vaya más de la mano a lo que los estudiantes necesitan. Por eso, las pedagogías activas como las de la actualidad necesitan de las habilidades de docentes creativos que no solamente sean ellos los que transmiten el conocimiento, sino que también involucren a sus estudiantes en todo el proceso educativo. Y eso permite entonces que la educación se convierta en una educación integral en la cual tanto docentes entreguen su conocimiento, pero también permitan que los estudiantes generen su propio conocimiento y ambos generen entonces una idea entonces del conocimiento en donde todos pueden aportar a la construcción de él. Cordial saludo, mi nombre es María Alejandra Díaz. A continuación les hablaré sobre el elemento de competencia 2, especialmente de la temática Arquitectura de proyectos, educación y dialogía social. Para ello abordaremos el tema de la innovación, la cual está presente en el quehacer educativo, puesto que la creatividad hace parte de la enseñanza para responder a las necesidades del contexto y del estudiante. Es así como conocemos algunas teorías o procesos de aprendizaje como el conductivismo, pedagogía activa, entre otros, que han surgido a raíz de las necesidades de entregarle a la sociedad seres competentes, activos y emprendedores. Los proyectos educativos hacen parte de las estrategias de innovación, en las cuales se vinculan padres de familia, docentes y estudiantes. Estos proyectos nacen a partir de una necesidad y esta necesidad surge después de un diagnóstico. Para darle solución se crean unas actividades y unos recursos. Esto se desarrolla durante un tiempo determinado, se le hace un seguimiento y si en la ejecución se debe hacer un replanteamiento, se hace. Por otra parte, debemos recordar que los proyectos educativos se rigen por la Ley 115 y el Decreto 1860 de 1994, en la cual nos proponen que deben existir proyectos educativos nacionales, departamentales, municipales y proyectos de aula que cumplan con las exigencias
nacionales de educación. La movilidad geográfica es un fenómeno que repercute en los estudiantes impidiendo el acceso al sistema educativo. Hay dos clases de movilidad geográfica. La primera es la voluntaria y la segunda es la forzada. La voluntaria es aquella que se da en las personas o en las familias cuando planean y buscan mejorar su calidad de vida y se desplazan a las diferentes ciudades del país. La forzada se da cuando las personas o las familias tienen que salir obligatoriamente de sus sitios de origen debido a la presión que ejercen los diferentes grupos al margen de la ley. Tanto la movilidad geográfica forzada como la voluntaria repercute de la siguiente manera en los estudiantes. Primero, hay una limitación para estudiar mientras pasa un tiempo para que aquellos jóvenes se adapten a su nuevo estilo de vida. Segundo, también se da la repitencia por la falta de adaptación de los estudiantes tanto a la nueva cultura como al nuevo sistema educativo. También porque no continúan la cadena escolar. Por ejemplo, hay un cambio de currículo o sistema pedagógico o metodológico. Finalmente, llega la desmotivación debido a la imposibilidad de los estudiantes de armar un proyecto de vida a largo plazo. Para atacar esta problemática debemos de utilizar los siguientes recursos a nivel de planeación educativa, como son, en primer lugar, nivelar a los estudiantes, en segundo lugar, hacer un seguimiento y acompañar a los estudiantes en estos nuevos procesos. Del mismo modo, a un nivel institucional, brindar acompañamiento personalizado a las familias y a los estudiantes mediante apoyos como el pedagógico, el psicológico y el económico.